¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Una semana muy particular en materia política, en donde se aprueba la desaparición de fideicomisos, en donde se presenta un evento, en donde no asiste la cantidad de personas esperadas en torno a Claudia Sheinbaum y diversas reacciones por parte de una oposición, de un partido como Acción Nacional, del PRI, del PRD, que incluso buscan sacar raja política de una tragedia como la que ha originado Otis en el estado de Guerrero. Pero ¿qué pasa en este escenario político nacional capitalino? Se encuentra con nosotros un personaje que ustedes saben perfectamente, admiro y respeto muchísimo, mi querido Monero Hernández. Mi querido Pepe, ¿cómo andas? ¿Qué dices? Hola, ¿qué tal, Jesús? Un gusto saludarte. Ya tenía rato que no platicábamos. Me da mucho gusto platicar Igualmente, contigo. querido. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, tú que eres un hombre que has estado cerca de todo lo que ha sido el movimiento de izquierda en la Ciudad de México y también a nivel nacional, ¿cómo lees, cómo entiendes para entrarle de lleno a este tema? Lo que sucedió, por ejemplo, en este último evento de Claudia Sheinbaum, fallas de logística, algún tipo de incomodidad de las bases y la reacción que vimos de una oposición que empezó a cantar que si se estaba desinflando Sheinbaum, que si era la maldición del Estadio Azul, otros ya hablaban de Josefina Vázquez Mota, en fin, ¿cuál es tu primera lectura de ese tema, querido Monero? Sí, yo también no pude evitar recordar aquel episodio en la campaña de 2012 de Josefina Vázquez Mota, efectivamente, en que realizó un evento. Ya no recuerdo si fue en ese estadio, ¿en qué estadio fue? Sí, creo que sí fuera el azul. Que fue en el mismo, ¿verdad? Donde también fue muy poca gente. Claro, son circunstancias distintas, son personajes distintos, la campaña aún no empieza. Yo lo que creo es que sí, pues fue una pifia, mala organización. em, Llenar un estadio como el Estadio Azul, pues no es fácil. Y sí me pareció muy osado de parte de los organizadores y de la gente de la campaña o de la no campaña, pues todavía no es campaña, de Claudia Sheinbaum aventarse un evento de ese tamaño. Yo no entiendo muy bien por qué es la necesidad de intentar hacer ese evento a estas alturas, ¿no? Me parece que fue totalmente innecesario. Ahora, de ahí a ya asegurar que la campaña se desfondó y que ya seguramente las próximas encuestas Xochitl Gálvez ya rebasó a Claudia Sheinbaum o cosas así, pues es una exageración, ¿no? Me parece que es una pifia y yo espero y supongo que pues que eso alertará a la gente que está cerca de la campaña o a la gente de la pre-campaña y que pues tomen las medidas necesarias para que estas cosas no pasen, ¿no? Porque lo único que logran es, pues sí, darle armas a la oposición para pitorrearse, pues, de la precandidata y de la precampaña. Oye, Pepe, ¿cómo sientes tú? Porque muchos han hablado también, como este hecho se da en la Ciudad de México y con el antecedente del 2021, ¿qué sientes tú que está pasando Morena en la ciudad, particularmente con esta disputa por la candidatura o coordinación de la 4T en la Ciudad de México, con García Harfuch, con Hugo López Gatell, con Clara Brugada? Bueno, son varias cosas. Una es, me parece que la situación de Morena en la Ciudad de México es muy distinta a la situación que hubo en 2021. En 2021 hubo varias cosas que incluso la misma gente morena no previó, no alcanzó a ver. Estaban muy confiados en la popularidad de López Obrador. Muchos de los candidatos en 2021 de Morena ni siquiera se tomaron la molestia de hacer campaña realmente. Pensaron que con el puro arrastre de la popularidad de López Obrador les daba para ganar. Eh, no había realmente organización en la Ciudad de México por parte de Morena. Yo recuerdo que días después de la elección del 2021, en Chamuco TV platicamos con Arturo Cano, el periodista Arturo Cano, y hablábamos sobre los resultados de las elecciones en 2021. Y él nos preguntó a los chamucos, nos dijo,
A ver, ¿ustedes pueden decirme quién es el presidente de Morena en la Ciudad de México? Y ni Antonio Helguera, que en ese entonces estaba en el programa, ni mi colega Rapé ni yo supimos responder, porque no teníamos idea de quién era el presidente de Morena en la Ciudad de México. Era tal la desorganización, incluso yo recuerdo que Helguera hizo un cartón por esas fechas en donde era un saco vacío, un traje vacío, que era Morena en la Ciudad de México, diciendo, pues para ser un partido inexistente en la ciudad, pues no nos fue tan mal, porque efectivamente eso era un partido que si bien era un partido que tenía la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y la presidencia de la República, era en los hechos un partido que no estaba funcionando en la ciudad. La situación ahora es muy distinta. Ahora sí te sé decir quién es el presidente de Morena en la Ciudad de México. Eh, y, y bueno, eh, una de las cosas que son distintas es que Morena ahora tiene, o algo que habla de la fortaleza de Morena, no solo en el país, sino también en la Ciudad de México, pues es la cantidad de candidatos fuertes que tiene, ¿no? O de aspirantes a la coordinación de la defensa de la 4T en la Ciudad de México, es realmente fuerte. Y digo, yo creo que la oposición ya quisiera en un día de fiesta tener alguien como López Gatell o como Clara Brugada, eh, o incluso como el mismo Harfuch, eh, que es un caso especial que ha preocupado a un sector no pequeño de simpatizantes de Morena por las características del candidato. Pero en general yo creo que más que un problema, yo lo que veo es que la situación de Morena en la ciudad es muy distinta al 2021. Yo no creo que el próximo año suceda algo parecido a lo que sucede en el 2021. De hecho, yo creo que va a recuperar varias alcaldías y que va a ganar la jefatura de gobierno. ¿Cómo ves este nado sincronizado de los medios, por ejemplo, en donde efectivamente, ya lo mencionamos en parte, pasa lo del Estadio Azul, hablan de que Sheinbaum se cayó, otros más como Marieto dicen memeo en sus encuestas, unos más de plano agarran como el caso de Max Kaiser que asegura que con tal de ver enojado a López Obrador, Sheinbaum se va a dormir temprano. Este tipo de discurso por parte de la oposición, ¿cómo lo valoras tú? Pues son patadas de ahogado, son manera de seguir engañándose entre ellos mismos o seguir tomándole el pelo seguir alimentando el prejuicio de sus seguidores y, y, y tratar como de disfrazar pues ya la derrota, pues, ¿no? Yo no veo de qué manera tendría que suceder algo verdaderamente catastrófico, que esperemos que, toco madera, esperemos que no suceda, para que, para que perdiera Morena el próximo año. Y no, digo, toco madera no porque no quisiera yo que perdiera Morena, sino porque eso catastrófico implicaría cosas terribles para el país, ¿no? No por otra cosa. Eh, este señor que mencionas que dice que se orinaría en las encuestas, eh, qué bueno que yo ya no entro tanto a Twitter porque no vi eso. Pues yo no sé si se hacen tontos solos o tratan de influir ahí o de tratar de darle esperanzas a sus seguidores, pero a pesar de que las encuestas siempre hay que tomarlas con mucho cuidado, nunca hay que creerles al 100%, depende mucho de los encuestadores, depende mucho del método, en fin, pero yo creo que eh, ya son una herramienta que se puede tomar en serio si se lee correctamente, ¿no? Y un buen ejemplo de ello fue la recién selección del coordinador de la defensa de la 4T de Morena, que durante todo el tiempo se mantuvo constante, pues, que Claudia Sheinbaum iba a la cabeza por alrededor de 10, 15 puntos. Y fueron
casi todas las encuestas, las que así lo decían, y finalmente en las encuestas ya definitivas el día de que se presentaron, pues todas coincidían. O sea, realmente las diferencias eran mínimas. Todas coincidían y fueron consecuentes con lo que vimos durante no solo los meses previos, sino lo que hemos visto los últimos año y medio, 2 años, ¿no? Y en ese sentido, eh, descalificar las encuestas porque no dan los resultados que uno quisiera, pues es una tontería, es reaccionar de una manera absurda, como lo han estado haciendo la oposición y sus voceros y sus promotores durante, pues, durante 5 años y medio, ¿no? Así se le han pasado todo el sexenio. Se le han pasado intentando las cosas más absurdas como el coyote del correcaminos, ¿no? O sea, Claudio X González es tal cual el coyote del correcaminos que durante todo este sexenio ha intentado todas las maneras posibles de descarrilar el proyecto de López Obrador, y todas no solo no le funcionan, sino que le salen contraproducentes. Entonces, pues, ¿cómo lo veo? Pues como un intento más de no aceptar la realidad. Si desde un principio, si desde el primer día del sexenio de López Obrador hubieran aceptado la realidad y la hubieran entendido y hubieran tomado cartas en el asunto, pues yo creo que ahorita la oposición estaría en una situación totalmente distinta. Pero pues siguen negándolo, pues seguirán igual. ¿Tú crees que bajen a Xóchitl Gálvez? ¿Por qué crees que nunca despegó lo que ellos dicen fenómeno, que realmente pues nunca entendimos por qué era el fenómeno, ¿no? ¿Por qué no despegó Xóchitl Gálvez? ¿Tú crees que se atreverían a bajarla en un momento dado? Yo creo que no, pero básicamente porque no tienen otra opción. La bajan y ¿a quién ponen? ¿A Santiago Krill? No, o sea, absolutamente cualquiera que pongan está perdido de antemano, por la simple y sencilla razón de que representa lo que ellos representan. Por eso te digo, si desde el 2018, ya no digamos desde el primer día del gobierno del observador, desde el siguiente día de las elecciones, hubieran entendido y aceptado y leído correctamente y hubieran actuado en consecuencia, pues ahorita no estarían en esta situación, pero no lo han hecho. Entonces, no aceptan lo terriblemente desprestigiados que están, no aceptan que la mayoría de la gente ya no, ya no quiere y no piensa votar por lo que ellos representan. Siguen siendo los mismos y siguen representando lo mismo. Entonces, cualquier candidato que tengan no va a funcionar, está perdido de antemano por eso, porque representa eso. Xochitl Gálvez, yo creo que, bueno, evidentemente no fue un fenómeno. Ellos creyeron en esta idea de seguirse engañando a sí mismos, ¿no? Quisieron pensar que era un fenómeno. Yo no vi de ninguna manera todo esto que tanto cacarearon, no solo los partidos, sino los analistas y los intelectuales. Yo escuché a Denise Dresser, a Héctor de Mauleón, a Silva Herzog Márquez, todos hablando. Fíjate qué mal andaba, qué tanto era mi morbo que hasta me puse a ver latinos esos días, y efectivamente todos decían que era un fenómeno que había llegado a refrescar la política, que le había arrebatado la narrativa a López Obrador, que no podían decir que ella era una candidata fifí porque venía del pueblo, incluso era hasta indígena y toda esta historia. Eh, Todo eso no les ganó, yo creo que no les ganó un solo voto. Lo único que hizo fue pues entusiasmarlos a los mismos, ¿no? Al mismo 25-30% que ha votado por la oposición y seguirá votando, a esos mismos. Yo creo que no les ganó un solo voto. Y ya lo vimos, ¿no? El paso de las semanas y de los meses, vimos que ya no da para más, porque ese personaje que tanto quisieron vender como fenómeno, como un outsider, como alguien que rompía la narrativa y todo, es exactamente lo mismo, ¿no? Es una política que toda su trayectoria política ha sido en el PAN, representando exactamente lo mismo que representa el PRIAN. Incluso es una política, pues, para decirlo honestamente, es con una trayectoria mediocre, ¿no? No es, y no dicho como un insulto, sino como una mera descripción de alguien que no ha sobresalido, pues, más que para el relajo
y el show mediático, ¿no? Y político. Pero más allá de eso, pues no. Y pues van a seguir así, te digo, van a seguir con eso y no veo manera yo, tal vez la quieran bajar, pero ¿y a quién ponen en lugar de ella? Claro. El problema sigue siendo el mismo. Oye, en el tema de los fideicomisos, se están subiendo a cualquier bandera, me queda muy claro. Ahora en la defensa o la presunta defensa de los trabajadores. Yo te pregunto desde tu óptica como periodista, como analista, ¿cuál es tu punto de vista respecto a este tema en particular de los fideicomisos y al manejo político que le ha querido dar la oposición? Pues que llegaron tarde porque el manejo político que le dio desde un principio López Obrador los dejó, Sí, por los fuera. dejó sin espacio con que maniobrar. Lo que hizo López Obrador, y cuando digo manejo político, no, igual tampoco lo digo de manera despectiva, porque no es meramente un manejo electoral, sino es un manejo político, en el buen sentido, pues, ¿no? López Obrador, sabemos, es un animal político y le piensa muy bien. Entonces, claro, lo que hizo fue exhibir, lo que está haciendo es exhibir por un lado, en un principio, exhibir los privilegios del Poder Judicial y por otro lado, ponerlos a defender a todos ellos esos privilegios. Y eso, pues, ante la mayoría de la gente, los exhibe como lo que son, gente que está defendiendo privilegios de un grupo muy menor, de una casta política. Eh, la ministra Norma Piña dice que ellos no hacen política, pues sí la hacen, pero la hacen de la peor manera, porque lo hacen efectivamente defendiendo privilegios. Y además mintiendo, ¿no? Porque eh, dicen que se va a afectar a la mayoría de los trabajadores cuando ya se ha visto que eso es mentira. Vamos, hasta la misma ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, ahora senadora, que salió a defenderlos, pero aceptó que la gran mayoría de esos fideicomisos, pues realmente sí no debían de continuar, ¿no? Que solamente algunos, en fin, hasta en la misma defensa, eh, algunos de ellos pues tienen que aceptar que sí son un exceso, ¿no? Entonces yo creo que en ese manejo político y en esa narrativa, pues una vez más López Obrador les volvió a dar la vuelta. Oye, y finalmente quedó Pepe, y no puedo dejar de preguntarte. Se sabe que los medios de comunicación, sobre todo los más grandes, lo que es y digo grandes como diría el maestro Buenabad, no por magníficos, sino por grandotes, ¿no? Le van a meter Exacto. lana, le van a meter lana a Gálvez o a la candidata de la oposición que tengan. Lo ve uno en la narrativa que manejan principalmente sus conductores, la cantidad de menciones positivas que tienen hacia Xochitl Gálvez, en fin, los cuestionamientos que lanzan constantemente hacia la candidatura de Claudia Sheinbaum. Es en un momento dado un barril sin fondo, es decir, ¿tú crees que los medios de comunicación, estos empresarios, particularmente Salinas Pliego, por ejemplo, se retraen de esta situación o de plano, ¿por qué seguir apoyando algo que es a todas luces, como bien señalas, algo que no despega, que no funciona, que ni siquiera vende, pues? Pues porque no tienen de otra, es decir, ¿qué podrían hacer? Eh, Ni modo que se den cuenta mágicamente de la realidad que está viviendo el país. Si eso sucediera y si son personas inteligentes, pues bueno, actuarían absolutamente de manera opuesta a cómo están actuando. Ellos finalmente se manejan con base en sus propios intereses. Ya lo vimos con esto de los fideicomisos, pero es en todos los medios grandotes que mencionas, ¿no? Pues nunca han estado interesados en, en lo que es bueno para el país en general, sino solamente en lo que es bueno para sus propios intereses, y así van a seguir siendo y así van a seguir actuando. Yo creo que lo que sí van a hacer ahora es eso, me parece que es muy predecible, efectivamente, inyectarle mucho más dinero, hacer una campaña, eh, ya no digamos sucia, asquerosa en contra de la candidata de Morena. Fíjate que yo hace varios meses, antes de que saliera el nombre de Xochitl Gálvez, yo pensé que
que efectivamente la candidata o el candidato de la oposición iba a ser una mujer porque pensaba y sigo pensando que la oposición ya sabe que tiene perdida la presidencia de la República, lo saben desde hace mucho. No lo saben desde hace tanto, pero yo creo que hace un medio año más o menos que ya se dieron cuenta. Después de la revocación de mandato, después de todas estas cosas, yo creo que ya se dieron cuenta que ya no les va a dar tiempo, que ya no les daba tiempo para intentar recuperar la presidencia de la República. Y entonces se iban a enfocar en dos cosas importantes: ganar la Ciudad de México y ganar la mayoría del Congreso. Y que para la presidencia iban a poner a un candidato que lo único que hiciera era golpear a la candidata de Morena, que pues ya era muy claro pues que iba a ser Claudia Sheinbaum. Y para eso pues no podían poner a un candidato hombre, porque no se iba a ver bien un hombre golpeando a Sheinbaum. Entonces tenía que ser una mujer. Y en ese momento, te digo, pues sería hace como medio año más o menos, yo pensé que iba a ser Lili Telles. Me parecía delirante, pues, pero han sido así, ¿no? Están tan locos que podrían haber llegado a algo así. Pero sí, ya era un exceso, ¿no? Entonces, bueno, yo no, en mis delirios más absurdos, nunca pensé en Xochitl Gálvez, porque además se decía mucho que ella, y además era cierto, pues en las encuestas que se veían, tenía bastantes posibilidades en la Ciudad de México. Entonces, claro, por eso no pensé en ella, porque ella quedaba en esta idea de que se iban a abocar a ganar la Ciudad de México. Finalmente, igual otra vez López Obrador les da la vuelta y casi que él les impone a la candidata, ¿no? Y ellos creyeron que sí era una gran idea poner una candidata como ella, siguiendo un poco el ejemplo, la idea o el referente de Fox en el 2000, ¿no? Un candidato dicharachero, que le gusta a la gente, o un poco también siguiendo los consejos de este personaje que tal vez recuerdes que escribió en el Reforma un artículo que se llamaba Vas Carnal, Mm, ¿no? sí, sí, es el Llamado empresario, sí, Tachas, sí, 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 cómo ¿no? no. Un Que era, filósofo en toda la extensión de la ajá, palabra, claro, ¿eh? un gran filósofo, que era hablarle al pueblo, pues como habla el pueblo, carnal, ¿no? Entonces, se la creyeron, creyeron que de veras esa era la manera de hacerlo, y por eso presentaron pues a un personaje un poco como Fox, pero sin entender que pues ya no estamos en el 2000 y que a estas alturas, pues Fox ya todo el mundo acepta que es un fantoche. Entonces, pero finalmente, pues sí, tienen a una candidata mujer que lo único que va a hacer es tratar de golpear lo más posible a Claudia Sheinbaum, pues para no lograr o para evitar que Morena logre su plan C, ¿no? Pero pues yo lo que veo es que todo lo que hacen te digo, no solo no les funciona, sino que les sale contraproducente. Ya veremos en los próximos días. A lo mejor estoy totalmente equivocado y por el fallido meeting en el Estadio Cruz Azul, a lo mejor le cae una maldición a Claudia Sheinbaum y Cruz Azulea en el 2024, pero la verdad es que no lo creo. Mi, mi querido José Hernández Monero, yo de verdad siempre honrado y orgulloso de platicar contigo, oye. No, pues igualmente, muchísimas gracias, de veras me da mucho gusto. Espero que ya no pase tanto tiempo para que volvamos a platicar próximamente.